La magia se inicia cuando logran usar la activación de fuerzas que ya hay en cada lugar. Pero es sumamente llamativo que tú ves que todos los iniciados lo usan, pero ninguno lo explicó. O sea, esto está claro que es una cuestión a la que hay que llegar, que no te será dada. Hay que entender que cuando alguien empieza a usar estas fuerzas, se le vuelve muy en contra si las quiere usar como una cuestión hacia afuera, nada más. Es como aprender golpes de artes marciales sin la filosofía marcial. Puedes obtener un desastre. Este es ese fuego. Es ese fuego que te puede incendiar o te puede encender la vida. Pero no depende del fuego, depende de quién lo usa. Las leyes de la no acción. La no acción y sus leyes. La verdad que a mí me enorgullece mucho la posibilidad de esto y te lo agradezco sinceramente porque no lo hablo en cualquier lado. Porque como es un tema muy, qué sé yo, marketinero, podemos decir, tengo ciertos cuidados. Cuando ya hay una cierta profundización, recién ahí me intereso de verdad en darlo y si no, prefiero... Ya sé que han hablado por internet del tema, que escucharon cosas que hemos ubicado y que lo hablan, prefiero que lo dejen en ese nivel. ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque todo el mundo quisiera aprender a usar el mínimo gasto de fuerza y de energía para obtener el máximo beneficio y resultado. Es obvio, no hace falta tener iniciación para eso. Y ahí está el problema. Esto que ahora vamos a entrar en tema y vamos a ver en cada iniciación, en cada cultura, está presente. Y esto es algo muy llamativo. Una de las cosas que a mí más me impactó en los primeros viajes era encontrar esto en todos lados, como el esquema del diagrama de Peirce, del que hablamos la otra vez. En todos lados, la magia se inicia cuando logran usar la activación de fuerzas que ya hay en cada lugar. Iniciaciones completamente en la forma aparentemente distintas entre sí, que si yo puedo decir, el Ifá de África, por ejemplo, y la India. Son iniciaciones que uno puede estudiar toda la vida una y la otra para llegar a entenderlas. Bueno, nosotros las hemos trabajado y ambas, que parecen tan distintas, en esto se encuentran, igual que en Peirce. El chamanismo y nuevamente la India. El taoísmo y el Ifá en África, el Babalawo, el Ifá. Culturas que entre sí no se conocieron, distan miles de años, sin embargo, en cuanto te metes en lo que llaman magia, lo sagrado, los seres de verdadera raigambre de laicas con K, como siempre decimos, o sea, guardianes de la sabiduría, ellos saben que hay un truco. Ellos saben que hay un truco y que el truco viene después de un secreto. Y la conjunción secreto-truco no te la develan jamás. No te la develan, depende de ti, de si te das cuenta y lo tienes que entender estudiando sus escritos sagrados. Por eso yo, respetando eso, no hablo de este tema si no es así. Por eso te agradezco tanto sinceramente, porque yo quiero hablarlo, yo lo investigué esto, yo lo uso, bueno, todo lo que yo logro está basado en esto, y es mucho lo que logramos. Logramos cuestiones en todos los órdenes que no se pueden entender desde una lógica que no sea la de la magia, y siempre la clave está cuando logras hacer esto. Pero, mira, ya desde cómo se lo nombra en cada lugar, tratan de no ponerle nombre y de remitirlo directamente a sus deidades, a sus escritos sagrados, porque de ese modo no se lo puede confundir con lo que tengo todo el reparo, porque sé que inmediatamente se lo reduce a eso, técnicas. Yo hoy aquí, esta vez vine con apoyo logístico, me traje muchos ejemplos concretos de los iniciados, de actuaciones donde ellos no hay duda de que están usando esto que hoy vamos a ver aquí, cómo lo usan, con qué lógica. Pero es sumamente llamativo que tú ves que todos los iniciados lo usan, pero ninguno lo explicó. O sea, esto está claro que es una cuestión a la que hay que llegar, que no te será dada. Y está muy bien que sea así. No es solo una cuestión de misterios o de respeto, es una cuestión de cuidados. Lo que tú destapas cuando destapas eso es la caja de Pandora. Y la caja de Pandora, ya sabemos, contiene todos los males. No la inventé yo, es un hecho. Todos menos uno, que precisamente no salió de ahí. Hay que entender que cuando alguien empieza a usar estas fuerzas, se le vuelve muy en contra si las quiere usar como una cuestión hacia afuera, nada más.
Sería un poquito como el Ferrari conduciéndolo a un niño, supongo, ¿no? Sí, tal cual. Y a un grande también. No solo a un niño, y a un grande. Es como aprender golpes de artes marciales sin la filosofía marcial. Puedes obtener un desastre. Puedes obtener un asesino, alguien que se automutile con las armas marciales. Yo he enseñado muchos años de artes marciales iniciáticas y esto es eso. Esto es usar la fuerza de lo que en artes marciales es la fuerza del oponente. Aquí es la fuerza de la situación. No, de hecho, antiguamente las escuelas, todavía en China, no daban estos conocimientos a cualquiera, ¿no? No. Por eso tenías que ser parte de la iniciación. En China no hay duda, porque se enseñaban en templos. Pero a mí, por eso, una de las que más me llamó la atención en esto es el chamanismo y África. Porque ahí no hay templos, ahí no hay nada de todo eso, pero igual, no te lo van a enseñar si tú no muestras, digámoslo así, suficiente interés en la iniciación y no en la técnica del uso de la no acción que ellos manejan en cada lugar. Hay distintos nombres al respecto. Algunos son más reveladores y otros más profundos y tienen más contenido también. El nombre con el que más se lo conoce, tal vez, aunque no es un tema muy conocido, yo te decía, a mí una de las cosas que me enorgullece de este tema es que no existió antes, y lo sé porque me la pasé buscándolo, no existió antes de que esta escuela lo haga, la posibilidad de metodizar las fuerzas de la no acción y la respuesta a cada fuerza en cada situación, armarlo como es, como un método. Reducir la cuestión a una técnica es tan problemático como no contar con la técnica. 4 son, muchísimas gracias, muchas gracias. 4 son las posibilidades que hay y no hay más de usos. Y tú vas a ver que Cristo las usó, Mahoma las usó, Gandhi las usó, Pablo, y esto es muy interesante porque prácticamente lo confiesa que esto se lo enseñó Cristo y dice cuáles son. No le puso nombre, pero son las mismas que nosotros estamos ubicando. Yo hoy traje bastante material para que una vez que se entienda la lógica entremos a esos casos, si a ti te parece bien, que creo que es lo que más puede aportar en cuanto a qué es un uso. Pero el grave problema está en que esa caja de Pandora dentro tiene los males. Y si tú la quieres abrir desde un estado humano, es como el Zeus que le fue a robar Prometeo el fuego a los dioses, y nosotros nos ponemos del lado del ladrón. Es terrible. O sea, los humanos creemos que el que estaba equivocado era Zeus y que Prometeo era genial y era buenísimo. Cuando lo que está prohibido es que como humano trates de acceder a cuestiones divinas. No que quieras acceder, sino que tengas que en ti interesarte en ese camino hacia lo divino. Este es el fuego de Zeus, esta es la caja de Pandora, y tiene todos los peligros y todas las maravillas que se abren para quien abre esto. Solo 2 cosillas. Sí. ¿Ese no sería un poquito el peligro de hoy en día en Internet? Que se comparte tanto conocimiento que no se valora. Por eso te decía, y completamente de acuerdo. Lo has dicho, mira, perfecto. O sea, claro que hay mucha gente que sí, sí, pero mucha gente que no. Por eso es que yo de este tema, si no es así, en un lugar donde he tenido oportunidad y no hay muchos lugares donde uno puede profundizar de verdad en estas cuestiones, yo prefiero abstenerme y en todo caso que el karma recaiga sobre quienes lo reducen a una técnica o a cuestiones de ese orden, donde se creen que, o sea, el fuego puede ser alcanzado desde lo humano y no que la transmutación es lo divino. O sea, Zeus no es que estaba en contra de que el humano acceda al fuego, sino que la condición de humano es lo que se le hacía en contra. Y esto es fundamental entenderlo. Este es ese fuego. Es ese fuego que te puede incendiar o te puede encender la vida, pero no depende del fuego, depende de quién lo usa.